El título es La curiosidad salvó al gato. Es el título del mensaje para hoy. Muy bien. Salomón dice en Eclesiastés, el capítulo 8, el verso 16. Eclesiastés capítulo 8, verso 16, ¿tiene su Biblia ahí? Dice: yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. ¿A qué dedicó Salomón? Dice a conocer sabiduría y a observar, Dice, si usted lee el libro de Eclesiastés, Proverbios, encuentra que Salomón era un gran observador, era muy curioso, ¿cierto? Y observaba todas las cosas y hacía proverbios sobre lo que observaba, y escribió el libro de Eclesiastés también como testimonio de toda esa observación y de esa experiencia que él acumuló. Entonces hoy quiero hablarles sobre cómo sacarle gran provecho a la curiosidad, ¿sí? Me causa mucha admiración la capacidad de observación y creatividad y curiosidad de los niños, ¿cierto? Que los adultos tenemos mucho que aprender de los niños, porque son muy creativos, muy curiosos, y a mi hijo le gusta mucho mi hijo David Santiago, de 5 años, le gusta mucho ver aquellos canales de televisión y programas de animales salvajes y domésticos. Entonces él asocia o aplica como todo lo que aprende, el lenguaje que escucha en esos programas a lo que él hace. Y tenemos nuestro bebé de 4 meses, y entonces la forma como él expresa cariño le dice mi larva jugosa, mi oruguita gordita, renacuajo y otros nombres que no recuerdo ahora, pero me parece muy curioso cuando yo escuché que le decía eso al bebé, y le digo a mi esposa: amor, ¿cómo es que le está diciendo al bebé? No, le está diciendo así, larva jugosa, porque resulta que pues lo que él ve allá, y él asocia como lo gordito de una larva con el bebé, ¿cierto? Pero es la forma de expresarle cariño. Pero es la curiosidad, ¿cierto? Cosas que no se nos ocurren muchas veces a los adultos, pero los niños sí las dicen. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de eso, de cómo explorar la curiosidad, de cómo nosotros fortalecer ese rasgo de personalidad de la curiosidad. Encontramos que Salomón fue una persona muy observadora, ¿sí? Salomón usó la razón, la experimentación y la observación. Y en el verso que leímos dice: yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Sin embargo, para muchos la curiosidad es peligrosa, y por eso hay un dicho que dice: la curiosidad mató al gato, ¿cierto? La curiosidad mató al gato, pero hoy el título de mi mensaje es La curiosidad salvó al gato, porque si nosotros nos ponemos a observar, el gato en su curiosidad, ¿cierto?, en su meticulosidad cuando va a cazar, él es muy curioso y está observando, pero eso es precisamente lo que le da la habilidad para comer, ¿cierto?, para cazar. Entonces hoy yo quiero hablar acerca de esa parte positiva de la curiosidad, ¿sí? La curiosidad es muy importante. Investigaciones científicas recientes señalan que un interés inherente en nuevas ideas trae muchas ventajas. Por ejemplo, una de esas ventajas es que puede significar que eres más creativo. Una persona curiosa es más creativa, porque es una persona que no se queda solamente con la primera impresión, con lo que vio, sino es una persona que analiza las cosas, ¿cierto? Que investiga un poco más, que va un poco más al fondo, ¿sí? Entonces, intenta nuevas formas de hacer las cosas, de manera que puede descubrir caminos más adecuados, ser más productivo, optimizar el tiempo y desgastarse menos en el trabajo, ¿cierto? Una persona puede estar dedicando mucho trabajo
puede estar dedicando mucho esfuerzo a hacer algo, pero si la persona de pronto se detiene y es más curiosa e investiga, puede descubrir una nueva forma de hacer eso mismo, gastando menos tiempo y siendo más efectivo, ¿cierto? Y es el ejemplo, por ejemplo, es el ejemplo de la persona, valga la redundancia, que se cuenta de un hombre que estaba cortando leña y entonces esta persona empieza a ver que, iba ganando, era el que cortaba más leña, ¿sí? Pero ve a los otros y luego empieza a ver que él empieza a cortar menos leña y los otros empiezan a tomar ventaja, ¿cierto? Pero él no se detiene a investigar que es que el filo de su hacha se está embotando, ¿sí? Y ya no es igual. Entonces, cuando se detiene, cuando lo investiga, esto es por allá en esa época muy antigua, ¿cierto? Y empieza a darse cuenta que si afila su hacha va a ser más efectivo, ¿cierto? De esa misma manera, una persona creativa, con su inteligencia y con su sabiduría, con su investigación, podrá descubrir formas más efectivas para desgastarse menos y para ser más productivo. ¿Amén? Entonces, la curiosidad te hace más flexible en los procedimientos que usas. Esto es muy importante y es lo opuesto a ser psicorrígido. Una persona curiosa puede ser más flexible, ¿cierto? La persona que no tiene esa curiosidad se limita a hacer lo que aprendió desde hace muchos años y a repetir eso mismo, a repetirlo día tras día y no investiga algo nuevo y se queda con eso, ¿cierto? Entonces una persona curiosa es más flexible y menos psicorrígida. ¿Qué es eso de ser psicorrígido? Es una persona que tiene una mentalidad un poco cerrada, ¿cierto? Ahí podemos encontrar nosotros también a los fariseos, que eran Jesús los llamó fariseos, pero en ese tiempo en ese tiempo la palabra fariseo no era la connotación que hoy le damos. Hoy fariseo significa hipócrita, ¿cierto? Pero en ese tiempo fariseo significaba doctor, reverendo, ¿sí? Pero la palabra adquirió la connotación de hipócrita. ¿Por qué? Porque los fariseos eran así, con una mentalidad muy cerrada y psicorrígidos, y entonces Jesús, que es la persona más creativa, vino y rompió esquemas, ¿cierto? Y allá encontramos a Jesús hablando con una mujer en el pozo de Jacob, hablándole la palabra, y eso era un escándalo para los judíos, ¿cierto? Encontramos a Jesús que sana a un hombre en el día de reposo, y eso es un escándalo para la mente rígida de los fariseos, ¿cierto? De la mente religiosa. Entonces, ser curioso también nos hace personas más creativas. Una mente rígida es impenetrable, no está preparada para someterse a discrepancias, es arrogante y es altamente resistente al cambio. Eso es lo contrario de ¿qué? De la curiosidad, ¿sí? Es una persona resistente al cambio, una persona que difícilmente acepta las cosas nuevas, porque dice también la Biblia acerca de eso, hablando acerca Jesús de los odres viejos, los odres nuevos y los odres viejos, y del vino nuevo y del vino viejo, dice que el que prueba el vino viejo no quiere luego el nuevo, porque dice el antiguo es más sabroso. Y representa eso, las costumbres, los hábitos y las formas de hacer las cosas antiguas, que a veces la gente se aferra a eso o se aferra al pasado y no quiere aceptar el cambio para que también pues su vida cambie, haya otros resultados, porque si la gente sigue repitiendo lo mismo, va siempre a cosechar lo mismo. Amén. Y esto es claro, por ejemplo, cuando la gente no se da la oportunidad de entregarle su vida al Señor, de seguir a Jesús, de estudiar la palabra, de aceptar las verdades de Dios en su vida, porque cree que es lo que aprendió desde niño. Entonces, cuando una persona tiene esa mentalidad, no abre su mente al Señor, es como un odre viejo, y entonces no puede recibir el vino nuevo que el Señor
tiene para cada persona que abre su mente y su corazón. Amén. Pero acá, quienes estamos esta mañana, somos odres nuevos. ¿Quiénes son odres nuevos? Amén. Para recibir el vino nuevo que el Señor nos da. Muy bien, entonces la gente psicorrígida es muy normativa y conformista, se apegan a las tradiciones, al pasado, y por eso están condenadas a repetir el pasado, a repetir la historia, ¿cierto? Entonces puede, por ejemplo, decir, no, es que mi abuelo fue pobre, mi bisabuelo fue pobre, mi mamá, mi papá fueron pobres, entonces yo sigo siendo pobre, ¿cierto? Y entonces la gente sigue repitiendo cosas así porque se apega a ese pasado. Esa actitud genera problemas psicológicos, estrés, trastornos de ansiedad y en consecuencia menor calidad de vida. Cuando uno es psicorrígido, cuando tiene esa mentalidad, pues eso genera menor calidad de vida porque no está dispuesto a ser enseñado, a aprender, a ser moldeable. Y aquí es donde la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser como barros en manos del alfarero, barro en manos del alfarero, amén. Un barro dócil, un barro moldeable. Así debe ser nuestro corazón, así debe ser nuestra mente en las manos del Señor, amén. Que seamos moldeables, que estemos abiertos a lo que Dios quiere enseñarnos, a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, amén. Tal vez el Señor quiere que nosotros dejemos algunas cosas de las antiguas, de cosas que hemos traído, para que cambiemos hábitos y para que cambiemos nuestro futuro y el resultado de lo que estamos haciendo. En el caso del jefe perfeccionista, por ejemplo, el que es rígido, ve una amenaza en la iniciativa de otras personas. Entonces, puede ser un jefe así. Escuché acerca de Henry Ford, que cuando él construyó y que se hizo el modelo T, que se masificó y que fue la fama del automóvil, entonces él fue a través del modelo T de automóvil que él adquirió fama y riqueza y que pudo ser una persona muy reconocida, ¿cierto? Entonces cuando uno de sus grandes ingenieros le dice a su jefe, mira, le presentó un nuevo modelo. Entonces él con ira llegó y cogió el nuevo modelo que le presentó el ingeniero y lo arrancó, le arrancó las puertas y lo cogió con violencia a ese carro, porque dijo, no, es el modelo T, con este modelo fue que adquirí la fama, que hice riqueza. Pues ahí es cuando aquel ingeniero pues, es despedido y se va a otro lugar, y ese modelo que él había presentado y que rechazó Henry Ford fue el modelo que llegó a superar al modelo T. Entonces uno tiene que tener la mentalidad abierta, ¿cierto? Y no ser psicorrígido en las cosas y estar abierto también a las opiniones a otras personas. Hay cosas que no son negociables, más adelante voy a hablar sobre eso, pero hay cosas en las cuales nosotros tenemos que ser muy flexibles, amén. Y esto es importante en el hogar, en la relación, no solamente en el nivel empresarial, es muy importante en la relación con el cónyuge, con los hijos, con la gente, es muy importante, ¿sí? Entonces, los odres viejos que no pueden soportar el vino nuevo son las personas que no pueden recibir nuevas formas para aprender. La curiosidad te ayuda a aprender con más facilidad. Una persona curiosa analiza, empieza a mirar y aprende con más facilidad. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, el verso 9, dice: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca encuentra, y todo aquel que llama se le abrirá la puerta. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Es una bendición de Dios. Pero denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Porque si es para mi bien. Dice, la promesa del Señor es clara, y la promesa es que el que busca va a encontrar, amén. Y ahí no dice el Señor, quédese con los brazos cruzados viendo televisión, comiendo papas fritas y que todo le llegará al cielo, el dinero, todo va a llegar fácil. No, el Señor lo que está diciendo es, tienes que buscar, tienes que trabajar, tienes que orar, tienes que levantarte, tienes que ser curioso, tienes que ser creativo, amén. Porque el que lo hace va a encontrar, va a hallar. Por eso la gente que fue curiosa, investigadora, descubrió tantas cosas para hoy
Mucha gente llegó a ser muy famosa y rica a través de eso que la gente hizo. Entonces, la curiosidad aumenta tu satisfacción general con el trabajo. Entonces también una persona curiosa va a aumentar esa satisfacción porque dice, uy, descubrí algo nuevo, descubrí algo bonito, algo que me genera más satisfacción, me evita trabajo, ¿cierto? Proverbios capítulo 24, el verso 4 dice, mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Los sabios son más poderosos que los fuertes y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Y mira lo que dice el verso 14. Así también la sabiduría es dulce a tu alma. Si la encuentras tendrás un futuro brillante y tus esperanzas no se truncarán. Vea lo que está diciendo Salomón, que era tan observador, que era tan curioso con las cosas. Lo que está diciendo aquí claramente es lo que se ha descubierto después de muchos años. Hace muchos años el fuerte antes era el cazador, el que tomaba un león, tomaba un oso, tenía mucha fuerza y habilidad para cazar. Ese era el famoso, ese era el que tenía mayores beneficios dentro de un clan familiar, ¿sí? Posteriormente eran los que tenían muchas tierras, ¿sí? Terratenientes, y luego construyeron castillos y ahí estaban en esas fortalezas. Esos eran los poderosos de la tierra. Pero hoy, en nuestro tiempo moderno, los fuertes son los que tienen el conocimiento. Y mira que la Biblia decía esto desde la época de Salomón, desde mucho antes. Porque mira que dice, mediante el conocimiento se llenan tus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Los sabios son más poderosos que los fuertes y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Pero ¿sabe cómo la gente adquiere conocimiento? Siendo curioso, investigando, no comiendo entero, ¿cierto? Lo que yo te estoy predicando esta mañana, ahí está la palabra. Investiga a ver si lo que yo estoy diciendo es cuento. Investiga, analiza, lee la Biblia en la casa. No debemos comer entero todo lo que escuchamos a cualquier predicador, porque también hoy en internet hay muchísima información, ¿cierto? Y uno no tiene que comer entero. Entonces, también esto se aplica a la parte espiritual, claro, a lo que es examinar la doctrina, ser curiosos con lo que escuchamos, pero se aplica a la vida práctica de todo lo que nosotros hacemos. Y dice el verso 14 que tendrás un futuro brillante y tus esperanzas no se truncarán, porque eres una persona que no estás perezoso. La curiosidad demanda energía, ¿sí? Investigar, y mucha gente no quiere investigar. Quiere seguir haciendo las cosas de la misma manera, pero resulta que si investiga puede ahorrarse tiempo y esfuerzo. Un exceso de curiosidad, sin embargo, también puede llevarte a tener una mente de mariposa. Entonces, esta es la parte negativa, ¿cierto? Es decir, volando de un proyecto a otro sin terminar de ejecutarlos, y puede llevarte a ser muy distraído. Entonces, todo en su equilibrio. La curiosidad es buena, pero una persona que es muy curiosa, y hoy con los smartphones, con internet, con las redes sociales, es difícil a veces que la gente pueda concentrarse, tiene que estar uno enfocado. Entonces, curioso pero enfocado. Y si no, usted va a leer la Biblia y le llegó el WhatsApp y llegó una notificación de Facebook y se salió de la Biblia y luego resultó por allá viendo y escribiendo cosas en las redes sociales, ¿cierto? Y resulta que su tiempo con Dios y su tiempo... No. Entonces, y también en los proyectos, en los estudios universitarios. Una persona muy distraída, una persona que no se enfoca y que se va al extremo de esa curiosidad, puede estar saltando de una carrera en otro, perdiendo tiempo y dinero, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado con esta parte. De la misma manera, bueno, es importante tener en cuenta que hay cosas en las cuales no debe ser curioso. Por ejemplo, no debe saltar la barrera en un zoológico, en un parque donde hay animales salvajes, para meterse a experimentar qué es estar allá acariciándole la melena al león, ¿cierto?
porque ese tipo de curiosidad es peligrosa. ¿Y qué sucede con esto? De la misma manera, los creyentes sabemos que no debemos saltar una barrera de protección que Dios ha puesto a través de su palabra para guardarnos y protegernos de los peligros, ¿cierto? Entonces yo no estoy refiriendo a la curiosidad de estar experimentando lo que muchos sexólogos hoy en día dicen, matrimonios abiertos, diferentes parejas, no, yo no estoy hablando de esas cosas, ¿cierto? No ser curioso con cosas que pueden conducir a los pecados sexuales, no intentar consultar a través de ocultismo como la adivinación y la brujería, ese tipo de curiosidad es muy peligrosa. Sí, y de eso no estoy hablando. Y en general, no intentar curiosear en los caminos que nos pueden alejar de Dios. Salomón, el que empezamos hablando de Salomón, que Salomón fue muy curioso y observador, pero en medio de toda la observación buena que hizo Salomón y la ciencia y todo lo que Salomón descubrió, Salomón se fue también al otro lado. Y fue curioso con el pecado y se desvió de los caminos del Señor. Entonces la Biblia dice que tuvo muchísimas mujeres. En ese tiempo los reyes podían tener varias mujeres, ¿cierto? Pero él tuvo muchísimas y dice que tomó mujeres de otros pueblos que no eran el pueblo de Dios, y sus mujeres le desviaron el corazón a la idolatría, a adorar otros dioses. Y también se prohibía, por ejemplo, que regresaran a Egipto y trajeran caballos de Egipto, y Salomón hizo todas esas cosas. Entonces, de esa curiosidad hay que evitarla, la curiosidad. Cuando Dios nos dice no sobre algo, no seamos curiosos al respecto, sino obedezcamos. Pero Dios sí nos ha dado creatividad para el trabajo, para el estudio, para hacer las cosas de una manera, nos ha dado sentido común, nos ha dado inteligencia, amén. Dios nos ha dotado de este cerebro que es el órgano más poderoso que tiene un ser humano, y este cerebro está lleno de capacidades. Así que nosotros tenemos que abrir nuestra mente para las cosas nuevas y lo que Dios quiere enseñarnos, amén, porque Dios quiere que seamos prósperos, que seamos bendecidos. ¿Cuántos reciben eso? Sé bendecido, amén. En Génesis capítulo 3 encontramos la curiosidad peligrosa que sedujo a Eva. Mira lo que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ahí encontramos a Eva que mediante la curiosidad por ese árbol tan hermoso, ese fruto se ve tan delicioso, ¿cierto? Y lo que le estaba diciendo el enemigo. Y entonces Eva extiende la mano, toma del fruto, ¿cierto?, que no debe tomar, y entonces le da también a Adán, y entonces pecan contra el Señor. Entonces debemos ser equilibrados, no irnos ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. Por eso la Biblia dice no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, ¿cierto? No ser curiosos con lo que puede ser peligroso, pero no permitir que la confusión y el temor maten la curiosidad y la creatividad. Por eso mira que los niños, que es importante, si nosotros queremos ayudar a crecer aumentar este rasgo de personalidad, o a formar este rasgo de personalidad en nuestros hijos, nosotros debemos ayudarles para que ellos sean creativos. Porque antes, ¿cómo era? Silencio, no haga tal cosa, ¿cierto? No haga aquello. Y todo, no, silencio. Y si el niño iba a hablar, entonces le daban una bofetada, mucho maltrato, ¿cierto? Y todo eso de la filosofía de que la letra entra con sangre, ¿cierto? Y este tipo de cosas. Y se castró la curiosidad, la creatividad de muchos niños, ¿cierto? Entonces eso no debe ser así. Entonces la gente era hacer como de una sola manera, así, como por ese solo camino. Entonces, no debe ser así, debemos ser equilibrados. Hubo un hombre que se atrevió a cuestionar todas las suposiciones filosóficas y científicas anteriores, por allá en el año 1500 algo, ¿sí? Y se trataba de alguien que intentaba promover una nueva forma de pensar. Ustedes saben que en la Edad Media, la Edad Oscura, había mucha confusión
y no, la ciencia estaba en esa etapa oscura y había la gente muy confundida porque no había ese conocimiento y también la Biblia estaba escondida en la etapa de la Edad Media. La Biblia no la tenía la gente para leer y estudiar tanto, no había el conocimiento de Dios al pueblo, había una cantidad de ignorancia espiritual en el mundo terrible, una oscuridad, pero también en el conocimiento de las ciencias, esa etapa de la Edad Media. Entonces, hay un hombre llamado René Descartes que empieza, es como el precursor de la ciencia con su pensamiento, y todo comienza con la curiosidad, ¿sí? Entonces, una noche en 1619, mientras dormía, Descartes tuvo una serie de sueños que cambiarían su vida y la de las matemáticas. Los dos primeros podrían describirse mejor como pesadillas, pero el tercer sueño era intrigante. Entonces Descartes, cuando dice que sus ojos se escudriñan en el sueño, él empieza a ver que libros aparecen y desaparecen de su mesita de noche en su habitación, ¿sí? Entonces, él abrió un libro de poemas y al azar vio la primera línea de uno que decía en latín: ¿qué camino seguiré en la vida? Entonces, ese sueño. Luego tiene otro sueño, entonces alguien aparece de la nada y recitó otro verso simplemente diciendo qué es y qué no es. Y él interpreta los sueños, esos sueños que él tiene, y queda convencido de que apuntaba a una sola dirección. Había que establecer una ciencia que abarcara toda la sabiduría humana basándose en la razón y no en toda la ignorancia que imperaba en ese tiempo, ¿sí? Todo esto por la curiosidad. Entonces, tras esa noche de poco descanso, Descartes formularía la geometría analítica y la idea de aplicar el método matemático a la filosofía, que es sí, es decir, así como las matemáticas, 1 más 1, ¿cierto? ¿Cuánto es? 2. Entonces es una verdad aquí y allá en la China y allá en Japón y en todas partes y hasta en los sueños, ¿cierto? Pero resulta que en la filosofía y en las formas de la gente pensar no era así. Hay mucha diferencia, ¿cierto? En la percepción. Por ejemplo, si usted toma unas flores y las mete entre el tallo de las flores en un jarrón con agua, en un florero, da la impresión de que se parte el tallo, ¿cierto? Y cuando lo saca, como que si se volviese a unir. Pero es la impresión, no es eso así. Entonces, él empieza a pensar, pero ¿cómo hacer para que uno estar seguro de qué es verdad y qué es mentira? Y entonces, él empieza a decir, bueno, aún en las matemáticas, ¿qué tal que un demonio, dice Descartes, lo esté ahí confundiendo para que uno se equivoque cuando suma o cuando resta o cuando multiplica? Entonces, ¿cómo estar seguro? Dice él, ¿sí? Pero toda esa curiosidad lo llevó ahí comienza el desarrollo de la ciencia. Y Descartes dice, no se trata de negar la existencia de Dios. Para él la búsqueda de la verdad era la búsqueda de Dios, y las verdades eternas como las matemáticas provenían y dependían de Dios. Sí, que no es mala la curiosidad. Algunos relacionan a Descartes como el que empezó todo el ateísmo y lo contrario a Dios. No, mentiras, él era contra toda la ignorancia. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Entonces, mira, pero esto es ¿para qué? Para ser creativo, nuevas cosas. En Hechos capítulo 17, el verso 11, dice que los judíos de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje que Pablo les daba. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Entonces, note que es una mentalidad abierta. Los otros judíos eran psicorrígidos. Pablo llegaba inmediatamente, se oponían, decían, no, este hereje, este mentiroso, y cogían a Pablo y hasta lo azotaron, lo echaron a la cárcel. Pero dice que los judíos de Berea tenían ¿qué? ¿Aló? ¿Qué tenían los judíos de Berea? Una mentalidad más abierta, dice la palabra. No se distraiga porque se pierde lo que Dios quiere dar. Una mentalidad más abierta. Amén.
Entonces, eso es, nosotros debemos tener esa mentalidad abierta también para estudiar la palabra, no comer entero. Yo quiero darle hoy algunos tips. Bueno, primero quiero decirle, sea curioso, sea investigativo en la palabra, lea la palabra, estúdiela, ore, sea curioso, cómo encontrar la presencia del Señor, cómo agradar a Dios, ¿sí? Pero quiero darle varios tips. Sea curioso y mantenga una mentalidad abierta en lo siguiente: en todo aquello que escuche. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, examinemos todas las cosas, pero retengamos lo que es bueno. En algo nuevo que el Señor quiere enseñarle a través de alguna situación difícil, ¿sí? Eso es ser un hombre nuevo. Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de lo que estoy viviendo? Esa es la curiosidad. ¿Para qué estoy viviendo esta situación? Amén. En la gran posibilidad de que usted esté equivocado en una discusión con su cónyuge, porque por lo general uno siempre tiene la razón, ¿cierto? Mi verdad es la verdad que impera sobre el otro. Entonces sea curioso, investigue. ¿No será que usted está equivocado y le echa la culpa todo a la otra persona? ¿Cierto? En aprender las lecciones de la vida, sea curioso. ¿Qué aprendo a través de esta situación que estoy viviendo? ¿Sí? Sea curioso en buscar nuevas alternativas de afrontar los conflictos cuando el disco se ha rayado, es decir, el mismo sonsonete. No, sea curioso, busque nuevas alternativas. ¿Cómo puedo hacer diferente mi relación de pareja, mi relación con mis hijos? Sea creativo, porque si sigo con los mismos, siempre van a ser las mismas peleas, siempre lo mismo. Entonces voy a ser creativo en eso. Ver lo positivo de las opiniones ajenas. ¿Qué puedo aprender de la otra persona, de lo que está diciendo? No tachar de una vez al otro, eso está mal, es que ese es un bruto. Nada de esas cosas. Mucho podemos aprender de la gente. Amén. No deje el lápiz en casa. ¿Cuántos dejaron hoy el lápiz en casa? No dejes el lápiz en casa. La libretica. Toma nota y más de la palabra de Dios. Felicito a los que están tomando nota. Bien. Aprende. Eso es ser curioso. Eso es tener la mentalidad abierta para aprender, para crecer espiritualmente. ¿Sí? Lee y aprende algo todos los días. Esté dispuesto a aprender algo a leer. Sea un buen lector. Y descarta lo obvio. Bueno, en cuanto a ser un buen lector, es importante que lea las cosas buenas, porque hay muchas lecturas. Hoy hay la internet y hay cantidad de libros, pero hay cosas que no le enseñan a uno nada antes, le empeoran. Entonces hay que leer lo que es bueno, ¿sí? Descarta lo obvio. Las primeras ideas nunca son las mejores. Lo que se te ocurre a ti en 10 segundos es lo que se le habría ocurrido a cualquier persona. Y uno a veces cree que es creativo porque, me llegó esta idea, resulta que esa idea le puede llegar a todo el mundo. Pero si tú investigas más, vas a profundizar y vas a encontrar cosas nuevas. Amén. Entonces hay que descartar lo obvio. ¿Qué más? Evita las tendencias. Si quieres ser original, creativo, no siga lo que todo el mundo lee, las películas que todo el mundo ve, lo que todo el mundo habla en el trabajo. Sea original, diferente. No, a mí me gusta esto, ¿cierto? Como el cristiano, no, yo leo, así todo el mundo allá en el trabajo, la gente diga que la Biblia no, que esto no, pero yo soy diferente, amén. Entonces, descartar lo obvio, porque todo lo que la gente ve y todo lo que la gente escucha y y la gente sigue en las mismas, no, yo quiero ser diferente, quiero ser original, amén. Eso es, y quiero dejarles con este versículo de la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que no conocemos quiere enseñarnos Dios. Quiere el Señor que cambiemos hábitos, que dejemos formas viejas que no nos dan resultado. Amén. Que seamos creativos, que seamos curiosos. Amén. Que investiguemos cosas nuevas dentro de los marcos de Dios. Amén. Como he explicado claramente. Y que abramos nuestra mente
que oremos y que clamemos, porque Él dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, inaccesibles, que otras personas de pronto no las descubrirían, pero que tú, a través de tu búsqueda, Dios te las va a revelar. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Y cuántos reciben esta palabra esta mañana? Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Levante sus manos y vamos a orar. Mira, esta palabra es un poco enseñanza. De pronto no es... Yo a veces predico y hablo de promesas y de Dios te bendiga y esto, y bueno, pero a veces doy enseñanza y es importante la enseñanza, así que no se distraiga ni se duerma, por favor, porque entonces se pierde lo que Dios quiere darle. Amén. Entonces es enseñanza y recibe esa palabra de Dios. Levanta tus manos, adora al Señor. Adora al Señor, dile: Padre, tú tienes tantas cosas nuevas, tú me quieres enseñar, amado Dios, quieres enseñarme. Yo quiero, Señor, aprender. Yo quiero tener una mente abierta a ti, Señor, a las cosas nuevas. Yo no quiero ser psicorrígido, Padre. No quiero tener una mentalidad cerrada. No quiero ser como los escribas, los fariseos, Señor. Amado Dios, yo quiero, Padre Santo, aprender todo lo nuevo que tienes para mí. Abro mi mente y mi corazón. Empieza a adorar al Señor y dile: Señor, un odre nuevo, Padre, un odre nuevo. Enséñame, guíame, Espíritu Santo.